El INE se desfonda. Nadie sabe para quién trabaja, reza el refrán, cuando las consecuencias de nuestras acciones benefician a otros. El caso del Instituto Nacional Electoral puede convertirse en el descalabro definitivo del INE y de los corruptos consejeros que apoyan la pésima dirección que ejerce Lorenzo Córdoba. En sesión extraordinaria celebrada el día de ayer, el Consejo General del INE ratificó la sanción que había aplicado a los candidatos de Morena en Michoacán y Guerrero, Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio. Fueron inhabilitados por el INE como candidatos por Morena a la gubernatura en sus respectivos estados. Esa decisión era esperable y no salió del guión que deben obedecer los consejeros electorales, que tienen sus sueldos superiores al presidente de la República, gracias a sus amparos. No fue una sorpresa. A pesar de que los magistrados del Tribunal Electoral habían recomendado al INE valorar el monto de las cantidades no declaradas por Salgado Macedonio y Morón, así como la gravedad que esta omisión pudo ocasionar en el trabajo que desarrolla la unidad de fiscalización del INE, los consejeros que trabajan abiertamente en favor de los intereses conservadores manifestaron que los montos y las afectaciones posibles no eran materia de esa sesión. Que la ley dice que quien no presenta gastos de campaña queda inhabilitado y que un peso basta para ser infractor y recibir la máxima sanción. Si las leyes no fueran materia de interpretación y la sola lectura de las mismas nos diera el resultado correcto en cada caso, no haría falta el Instituto Nacional Electoral, ni sus consejeros. Con remitirnos al libro de reglas bastaría. Los magistrados, que sí saben de derecho electoral, entienden que toda regla se interpreta al aplicarla a cada caso en particular. Se consideran agravantes y atenuantes. No es lo mismo aplicar una ley en el millonario caso Monex que sentenciar con esa misma ley a un ciudadano porque omitió reportar menos de 20,000 pesos, tal y como sucedió en los casos de Morón y Salgado Macedonio. Pero Lorenzo Córdoba declara a los medios que estas dos faltas son equiparables y que el no reportar un peso gastado al INE pone en riesgo la democracia y la legalidad. Hoy el Instituto Nacional Electoral amanece siendo burla pública. Su único respaldo viene de la prensa y los medios de comunicación al servicio de la clase reaccionaria, de Claudio X González y el decadente Tumor, que festejan esa victoria pírrica del INE. La sociedad mexicana, en amplia mayoría, ve una más de las marrullerías del INE para favorecer los intereses políticos conservadores. La credibilidad en el INE se encuentra por los suelos y el repudio generalizado a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama crece perceptiblemente. ¿Qué ganó la clase reaccionaria con la decisión del INE? Nada, absolutamente nada. El asunto pasará de nueva cuenta al Tribunal Electoral. Ya está lista la apelación que presentan Morena y los candidatos afectados, para que los magistrados de ese tribunal sentencien en definitiva lo que procede en ambos casos. Ni Salgado Macedonio ni Raúl Morón han perdido el derecho a ser representantes del pueblo, compitiendo bajo la bandera de Morena en Michoacán y Guerrero. Las decisiones del Instituto Nacional Electoral nunca son definitivas. Por la incompetencia de Lorenzo Córdoba y sus allegados, la mayoría de sus resoluciones van al tribunal, al ser presentadas apelaciones en contra de sus fallos. Si las cosas suceden tal y como acontecieron hace unos pocos días en el Tribunal Electoral, es más que posible que los dos candidatos de Morena salgan con sus candidaturas en el bolsillo. Los magistrados señalaron en la ocasión anterior que las faltas no eran de extrema gravedad y que por lo mismo una sanción menor era lo adecuado. Es factible que se mantenga ese criterio. Mientras tanto, Morena ha radicalizado su postura ante la cerrazón del INE y convoca a su militancia a una movilización ciudadana en favor de Salgado Macedonio y Raúl Morón. Ese movimiento de Morena está fuera del radar de la oposición. La movilización que ha intentado la oposición por conducto de Frena, las fake ministas y el Tumor
ha terminado en fracaso político. Su convocatoria no prende y por lo mismo marchan y protestan en pequeños contingentes. Con Morena la situación es distinta. La calle es territorio de Morena. La movilización social es la estrategia de Morena. El mitin y el plantón son herramientas de Morena. Mejor campaña publicitaria no hubiera podido pagar Félix Salgado Macedonio o Raúl Morón. Les está saliendo gratis la publicidad, que viene precisamente de quien pretende sancionarlos. A Morena le da el INE 48 horas para seleccionar al suplente de Salgado Macedonio. Aquí puede venir la estrategia que deje en evidencia la debilidad del INE. Hoy circuló en redes sociales la etiqueta Juanito. Para quienes no conozcan el incidente que se dio en Iztapalapa cuando gobernaba la Ciudad de México López Obrador, les señalo. Clara Brugada fue sancionada por la autoridad electoral de entonces y la inhabilitaron para ser delegada en Iztapalapa. El partido en que militaba entonces quien hoy es presidente eligió a Juanito como candidato a delegado. Y Juanito ganó, pues el pueblo sabía que Clara Brugada sería la delegada. Al elegirla, Juanito como su segunda, después renunciaría al cargo. Esta acción tiene muchas posibilidades de repetirse en Michoacán y Guerrero. Salgado Macedonio y Raúl Morón podrían ser los siguientes secretarios de gobierno en ambas entidades. El candidato sustituto puede ser cualquiera. Los pueblos michoacano y guerrerense votarán en favor de quien sea candidato de Morena. Una vez en el poder, estos candidatos ganadores renuncian al cargo y tanto Salgado Macedonio como Raúl Morón quedan al frente del gobierno. Es legal y constitucional. Mario Delgado, presidente de Morena, fue muy claro el día de hoy al señalar: esto apenas comienza. Tantos fraudes enfrentados por el obradorismo a lo largo de su lucha social le dan el colmillo y la experiencia suficientes para ganar cualquier batalla a la burocracia conservadora enquistada en el INE. El triunfo será de una u otra manera para Morena. En este momento hay toro y con seguridad gobernará en Guerrero. Igual pasará en Michoacán. En la democracia mandan los ciudadanos, no los burócratas corruptos, a los que hoy llamó el presidente los notables, que interpretan la ley de manera sucia. Los reaccionarios corruptos no pasarán, porque el INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama atentan contra la democracia. Ellos dicen que defienden la ley, que son el árbitro, que no tienen ningún interés político y que actúan conforme a derecho. Todo eso que dicen es una mentira, una falacia, un engaño. Buena parte de los consejeros del actual Instituto Nacional Electoral INE están ahí en su puesto por cuotas políticas. Fueron los partidos políticos o ciertos liderazgos de estos quienes los pusieron ahí y a quienes obedecen. Esto siempre ha sido así y por eso el INE o su antecesor, el Instituto Federal Electoral IFE, nunca ha funcionado como debería de funcionar. Hagamos un recuento. De 2000 a la fecha ha habido 2 elecciones con una amplia diferencia entre el primero y el segundo lugar. La de 2000 y la de 2018. Ahí el IFE-INE no tuvo problemas porque la elección no lo ameritaba. Esto no quiere decir que no hubiera habido fraude o irregularidades. En 2000 fueron escandalosos los casos de amigos de Fox y del Pemex Gate. En 2006 el IFE tuvo una de sus peores actuaciones, fue incapaz de llevar a cabo una elección justa y terminó convalidando un fraude grotesco que permitió la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, quien, para legitimarse, hizo del país una tragedia. Sí, el IFE-INE es culpable de las matanzas, de la guerra, de las desapariciones, de las fosas que hoy vivimos. En 2012, el IFE-INE permitió que Enrique Peña Nieto, de forma realmente grotesca, llenara las arcas de su campaña con dinero de procedencia ilícita y permitieron la compra de voto vía tarjetas Monex. Los consejeros permitieron y legalizaron esas trampas.
En 2018, el INE hubiera intentado o legitimado un fraude para impedir que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia, pero la ventaja del tabasqueño fue tan amplia que resultó una acción imposible. Así pues, el IFE-INE no es la institución impoluta y neutral que se supone. La cuestión es que, a pesar de las atrocidades que hicieron los antiguos consejeros, nunca habían actuado con tal desfachatez como lo hacen los actuales. El actual INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama parece indicar: no quieren regenerar a esta institución y hacerla realmente un órgano neutral, un árbitro justo. No. Lo que buscan realizar, todo indica, es incendiar el actual proceso electoral y destruir los avances democráticos que se tienen. De ese tamaño es la afrenta del INE de Córdoba y Murayama a la democracia mexicana. De ese tamaño es su atentado. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Que en la democracia es el pueblo el que decide, no los notables, sino el pueblo, los ciudadanos. Entonces, ya lo expresé, considero que es excesivo aplicar una sanción así, es una expresión de fobia y totalmente antidemocrática. Pero hay que esperar a lo que resuelva el tribunal, porque no se debe de descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra, siempre. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia, de defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.